nosotros estamos ahora en una época de mucha política a nivel nacional, con muchas campañas, muchos liderazgos, muchos enfrentamientos, y también esta mañana compartíamos en una previa con respecto a lo que podría haber significado y significó también la figura de don José de San Martín allá por el 1800, y pensábamos también cómo sería el manejo político, ¿no? Cómo sería esas luchas de poderes que se daban, y cómo se daban, y con quiénes se daban. Sí, hay, digamos, varios momentos políticos en la vida de San Martín. Uno que me gusta siempre destacar es cuando él gobierna Mendoza en 1814, donde no solamente tiene la tarea militar de crear un ejército de los Andes, sino también de gobernar las provincias de Cuyo, donde deja su impronta hasta el día de hoy, ¿no? Donde en Mendoza el sillón del gobernador se llama el sillón de San Martín. Ahí demuestra una obra de gobierno y una coherencia en su acción y en sus palabras que realmente es digna de imitar. Y después, más allá de su tiempo, o sea, del tiempo de la lucha de la independencia, cuando ya las provincias unidas empiezan en ese periodo de anarquía que se da después de 1820, recordemos el inicio de la lucha de unitarios y federales, ¿no? Que fue sangriento, o sea, no solamente violento en cuanto a las palabras, sino también violento en el derramamiento de sangre, en las luchas fratricidas que realmente esa guerra civil, podríamos decir, que fue bastante dura, donde San Martín también no participa, obviamente, porque él siempre se propuso no desenvainar su sable para mancharlo de sangre americana, una de las mejores frases que para mí ha dicho, y que a veces decimos incompleta, porque él dice: no derramaré sangre con mi sable, y menos por cuestiones políticas. Concretamente, ¿cómo lo podés describir a San Martín más allá del bronce? Bueno, el título del libro está puesto con esta intencionalidad de que en su momento los primeros historiadores como Bartolomé Mitre lo pusieron como un excelente militar, que lo fue, una estratega, pero dejaron de lado muchísimas facetas que también las tuvo, como decíamos recién, de gobernador, de político, sino también de hombre de familia, de hombre social, de un hombre que le gustaba ser amigo de sus amigos, estar relajado, ser chacarero. Él no tenía otra ambición de poder, sino que quería ser un hombre sencillo, austero, cosa que después su vida también en el estudio, y criar a su hijo, ¿no? Educar a su hija, que son los motivos de su alejamiento de América para irse a Europa, y también un poco ya cansado de más de 10 años de campaña bastante elegidas, y también harto de los enemigos, de estar de que su nombre estuviera en los papeles públicos, como él decía, en los periódicos, porque tuvo enemigos no solamente externos, sino también internos, ¿no? A propósito, para aquellos que visiten la Catedral Metropolitana, la primera iglesia o la iglesia primaria de la Argentina a nivel católico, se van a encontrar con los restos de José de San Martín, ese mausoleo que hay, ¿no?, en uno de sus laterales, inclusive es muy visitado por los turistas, flanqueado por los granaderos. Hay un mito que quisiera que lo comportamos y que me diga si realmente el cuerpo de don José de San Martín fue embalsamado. No es un mito, en realidad fue embalsamado a 3 días después de su fallecimiento, por una cuestión sanitaria, porque ya se sabía por disposición testamentaria, y lo sabía su familia, de que él quería que sus restos descansaran en Buenos Aires junto a lo de su esposa, María Fernanda. Al no ser enterrado, y también a ser puesto en una cripta, las leyes francesas decían de que tenía que ser embalsamado apenas después de fallecido, cosa que se realizó, y cosa que se conoció perfectamente. A veces se pone como excusa para determinados otros mitos de que no se conocía que estaba embalsamado, cosa que fue publicado inclusive en la primera necrológica que hace Adolphe Gerard, que era quien le alquilaba el piso en Boulogne-sur-Mer, que fue su último gran amigo de San Martín, que escuchó muchísimas confesiones. Él mismo dice que fue embalsamado en 4 ataúdes,
puesto en 4 ataúdes, 2 de madera y 2 de metal, de plomo, precisamente. Ujú. Estuvo poco tiempo en la República Argentina, ¿no? San Martín, estoy buscando data y Sí. veo que llegó a la Argentina desde España, 1812, en el 17 ya cruza los Andes, estuvo 5 años preparándose como, gobernador y de Mendoza. Eso te quiero preguntar. Poco tiempo en la Argentina, pero ¿cuánto que hizo en la Argentina? Poco tiempo, 30, sí. 30 años vivió en Europa, la última parte de su vida. En la última parte son 26 años. 26 años, El claro. año 24, que se va de aquí el 10 de febrero, con después un breve periodo en alta mar y Montevideo, en 1828 y 1829, pero sí, es un fallido regreso al Río de la Plata cuando se entera el fusilamiento de Dorrego, decide no desembarcar, y sí, estuvo, sacamos la cuenta, en los primeros años de nacido, hasta 1783, aquí en la República Argentina, llegó en el 12 desde Inglaterra, en el 17 cruza los Andes, con después esporádicos regresos de poco tiempo, y después vuelve en el 23 para irse inmediatamente un año después. Ujú. Claro, está un año después, exacto, son más o menos tomando su niñez, 13 años viviendo en la Argentina, de los 72 era... 72 años al momento de morir. Lo que quiero decir, con 13 años, lo transformador que fue para la historia argentina, la vida de San Martín, lo que hizo en 13 años, y el sentido de pertenencia que desarrolló por estas tierras. Si bien él tenía una idea más continentalista, ¿no? Hablemos de eso, de la trascendencia en pocos años y la huella que dejó en Mendoza. Contanos algunas historias o anécdotas que dibujen de cuerpo entero la idea política de construcción económica que tenía San Martín, qué sé yo, reforma agraria, lo planteó, en fin, hablemos de eso. San Martín en Mendoza deja así una impronta muy importante desde ya el punto de vista organizativo, al judicial, de gobierno, obras de gobierno como la ley de aguas, que casi nace por idea de San Martín, la construcción de acequias, plantar la Alameda, la introducción y impulso a la industria vitivinícola. Dejó muchas cosas que quedan marcadas en el pueblo mendocino hasta el día de hoy, por ejemplo. Vos vas a Mendoza y San Martín, no se te ocurre hablar más de San Martín, ¿no? Es algo que se nota y que quedó plasmado en el inconsciente colectivo en ese sentido también. Hay muchos sanmartinianos, inclusive ahora hicieron el pasaporte sanmartiniano como para que se pueda visitar los lugares por donde estuvo San Martín. Lo que genera hoy en día, ¿no? Lo hablamos con producción esta mañana también, la figura de San Martín, esto que estaba señalando vos, y cómo se ha puesto más contemporáneo también, o cómo se lo vive en la actualidad, ¿no? Más allá de estos viajes sanmartinianos, de estos cruces de los Andes, que a lo mejor pueden tener un fin comercial, pero de pronto, cómo en los pibes, más allá que se lo puede inculcar en los colegios, y a decir verdad, debe ser también puesto en agenda como tema político y tema educativo, pero los chicos fuera de la escuela, lo hablábamos diciendo que inclusive en las fiestas de cumpleaños existe también como la figura de don José San Martín, ¿no? Esto de tenerlo como alguien activo, ¿no? El cumpleaños temático, ¿sí? Los cumpleaños temáticos, exactamente, para quedar bien en claro. ¿Qué sensación te da a vos esto cuando lo escuchás y lo pensás como historiador? Mira, es algo recurrente que nos vemos en los actos, muchas veces en los actos que se hacen por conmemoraciones, por ejemplo, del 17 de agosto, o bien las de las batallas como Chacabuco y Maipú, que se hacen en Plaza San Martín, frente a este monumento. Vemos siempre chicos muy chiquitos de
por ejemplo. Y eso también forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y realmente sí, emociona muchísimo y está bueno porque obviamente debemos también agradecer la influencia del canal de televisión infantil con la figura de Samba, con los personajes de San Martín, Belgrano, todos humanizados y que de golpe han dejado también su impronta y su argentinidad bien en claro. Y llegar a un público infantil, cosa que es tan difícil hoy en día, con tanta oferta que encontramos en Internet, realmente asombra y nos satisface en ese sentido de que haya muchos chicos y chicas que estén pensando en vestirse como hace 200 años atrás, ¿no? De ser un personaje histórico. Es cierto, ¿no? Eso que quizás en otras partes se lo ve, pero aquí te causa más conmoción. Ahora, el hecho de que, a ver, te lo transfiero o lo transmito, lo pongo en palabras como si fuera la política de hoy. ¿Por qué considerás que, al criterio, o al menos en la mirada personal, San Martín tiene mejor prensa que Belgrano, que Sarmiento, que algunos otros que fueron contemporáneos en aquel momento? No sé si tiene mejor prensa, tiene más prensa, porque San Martín es un personaje hasta el día de hoy controvertido. O sea, San Martín se rodeó él mismo en un halo de misterio, ¿no? Y construyó también su propia figura por la cantidad de años que vivió, cosa extraña para la época, ¿no? Y si comparamos con Belgrano, que vivió 50 años. Pero San Martín, si vos lo ves bien hoy en un googleo, obviamente va a ser mucho mayoritario que los otros dos, pero también va a tener una impronta negativa, porque tiene sus detractores como los tuvo contemporáneamente, ¿no? Algunos dicen que fue agente inglés, la teoría algo alocada sobre su origen mestizo. O sea, hay cosas que como que están hechas como para te digo, bajarle el precio a San Martín, bajarlo del bronce, ¿no? Que a diferencia de que nosotros escribimos más allá del bronce, no es meternos en su cama o sacarle por función, sino que conocerlo de otra manera, ¿no? De su costumbre, cómo jugaba el billar y ese tipo de cosas. Pero esa prensa que a veces suma más líneas que la prensa nueva, digamos, a veces hace que esté siempre, digamos, en la palestra, además de ser el más conocido de los argentinos antes de Messi, ¿no? Sí, seguro. Vos te comparto, Roberto, tal vez lo conozcas, tuviste algún acercamiento a un interesante estudio que hiciera el doctor López Rossetti, que detalla una larga historia clínica de José de San Martín. Para quienes no lo saben, lo ponemos de manifiesto, que padecía gota, reuma, úlceras estomacales, heridas de guerra, cólera, tuberculosis, que fueron algunas afecciones de San Martín. Y en aquel entonces, si nos remitimos, donde la industria farmacológica no existía tan a pleno como ahora, pudo sobrevivir a través del opio y baños termales, que eran los únicos paliativos, dice Rossetti en este interesante estudio, momentáneos para estos dolores. Sí, correcto. Es recurrente en la correspondencia de San Martín hacer referencia a sus dolencias físicas. El reumatismo lo atacó desde joven, porque inclusive ya regresando de la campaña del Perú hacia Chile le dice a Guido, su gran amigo Tomás Guido, en carta, el viaje fue terrible, me atacó el reumatismo, es enemigo del género humano, de una forma terrible. Y realmente sí, no había otras medicinas, que tenía un botiquín homeopático, podríamos decir, que se conserva y está en exhibición en el Museo Histórico Nacional, donde sí tenía el opio, láudano y otro tipo de remedios paliativos. Y sí, es recurrente después ya tanto en Europa hacerse baños termales. Interesante. Pasaste en un momento, en la anterior pregunta, por los mitos que envuelven y los misterios que envuelven a San Martín. Hablemos del más polémico, del cual hay muchas aristas en su vida, el tema del financiamiento británico a todo lo que
hacia San Martín. Él llega a bordo de una nave inglesa. La fragata inglesa, la George Canning. Sí. La Canning, no me acordaba, ahí está la George Canning. Cuando, bueno, hace toda su travesía liberando los países, va primero a Inglaterra, Bruselas y termina en Francia, pero sale de Inglaterra y vuelve a Inglaterra. Hay un plan, de hecho la logia Lautaro tiene una raíz británica con Carlos María de Alvear, en fin, hablemos sobre eso, el financiamiento inglés a San Martín. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, ¿no? Pero hay varias causalidades al respecto. El financiamiento inglés se produce por su amigo James Duff, que era un noble escocés, que una vez viudo y con ganas de suicidarse decide enrolarse en el ejército español que estaba en guerra con Napoleón. Recordemos que Napoleón invadió España y San Martín peleó para el ejército español contra esta invasión napoleónica, ¿no? Que es lo que produce parte de la Revolución de Mayo. Ahí seguramente se conocieron, y es quien le financia a San Martín una vez que se retira del ejército español en 1811, ya con toda la España invadida por Napoleón. Recordemos que de España solamente quedaba la isla de León y parte del puerto de Cádiz, donde se reunían los caballeros nacionales que pensaban en un futuro mejor para América, como Alvear, Miranda, etcétera. Le financia el pasaje a Inglaterra para de ahí partir para América. ¿Pero por qué? Porque Francia no tenía barcos que fueran a Buenos Aires. Los únicos salían desde Londres o de Southampton, o sea, los puertos ingleses. Esa es la única forma de viajar a América, por un lado. Este financiamiento sí existió un financiamiento personal. Después, cuando San Martín vuelve en 1824, va a visitar a su amigo a Escocia, y es con quien mantiene alguna correspondencia, porque se hicieron buenos amigos, eran también contemporáneos durante las guerras napoleónicas, y va a visitarlo a Banff, que era el lugar de origen escocés, donde es nombrado San Martín ciudadano ilustre, y después, bueno, regresa al continente europeo, porque Bruselas, por ejemplo, era el país más barato para vivir. Bélgica era más barato para vivir que Francia. La cuestión económica en San Martín era, la verdad que no penosa, pero dependía de que le girasen el dinero desde Perú y desde Buenos Aires por el arrendamiento de sus casas y sus quintas en Mendoza. O sea, si hubiera sido un financiamiento eterno, San Martín no hubiera pasado penurias económicas en Europa. Una última pregunta, Roberto, nos quedaríamos la mañana hablando y más sobre la figura de San Martín. Antes habías nombrado, cuando yo te hice referencia de sus restos en la Catedral Metropolitana, sí, Remedio de Escalada, que fue el deseo de San Martín de que estar cerca de su esposa, ¿no? Quien había fallecido antes. De hecho, la polémica que se ha desatado siempre, para algunos, ¿no? Y más entendemos que para aquella época tenía que ver con la diferencia de edad. Cuando conoce San Martín a Remedios, él tenía 34 y ella 14. ¿Cómo cree que se vivió? Primero, ¿cómo se dio, si tenés algún escrito o algo que pudiera denotar de cómo se conocieron y qué pasó que se terminaron enamorando? Hay una serie de escritos que se basan más que nada en la tradición oral, ¿no? Estas cosas no quedan documentadas, pero sí en una de esas tertulias que daban tanto Mariquita Sánchez de Tonto, lo mismo los padres de Remedio, los de Escalada, que era la familia más adinerada de Buenos Aires. En una de esas tertulias, San Martín le dice a su acompañante ocasional de ese momento, que era Necochea, Mariano Necochea, le dice: esa mujer me ha mirado para toda la vida. Y seguramente hubo algún flechazo mutuo, porque Remedios, que ya estaba como comprometida con otro muchacho, se planta ante sus padres y le dice que él lo quiere a San Martín. Cosa que el padre acepta, y bueno, y la madre, Tomasa de la Quintana,
no tanto, y de golpe, bueno, fue el principal enemigo de San Martín, ¿no? Como todo mortal, su suegra fue el principal enemigo, ¿no? Mucho se hablaba también, ¿no? De como decía vos, que era una de las familias más pudientes que estos podrían bancar, literalmente hablando, las campañas de San Martín, y que San Martín se hubiese relacionado con ella con esa finalidad. ¿Pudo haber existido esa posibilidad? No, porque realmente la relación con la familia fue posteriormente bastante mala, por el carácter de San Martín, ¿no? Tanto el desprecio de su suegra. Hay bastantes anécdotas al respecto, donde dice de que San Martín quemó la mayoría del lujo y los vestidos de los medios, también de que desplante en algunas cenas, porque su decán tenía que comer en la cocina, y él dice, no, donde come el decán como yo. Y digamos esa relación tirante y permanente con los Escaladas, porque también se llevó, digamos, San Martín a dos hermanos de Remedio a pelear con él en el regimiento de la Caballo, ¿no? Antonio Escalada. Interesante poder a través tuyo conocer a San Martín de otra manera, ¿no? Más allá de lo que aprendimos en Villiquen y en Anteojitos y en otra tanta que ahora por ahí. No está mal. No, claro que no, es la manera más linda, y me encantaban las figuritas de los próceres que existían en aquel momento, y la de San Martín creo que era como la de Messi ahora, costaba conseguirla. Claro, Roberto... Y aparte grandes partidos. Claro que sí. Che, la última pregunta que quiero hacerte, esto tiene que ver con dónde uno puede visitar en este fin de largo, teniendo en cuenta que hoy es día no laboral para muchos, los pibes no van al colegio, algunos padres no van a trabajar y los tienen en casa, y qué actividades pueden haber desde hoy hasta el domingo inclusive, que es cuando en verdad debemos de conmemorar la figura de don José de San Martín. Mira, el Cabildo tiene una serie de actividades, el Cabildo de Buenos Aires, y también nos queda cerquita de la catedral para ver el magnífico mausoleo de San Martín. También el Museo Mitre tiene una muy interesante exposición, porque se cumple también el aniversario este año de la máxima para su hija Mercedes, un documento original que está en el Museo Mitre, están exhibidos junto con otros varios documentos originales de San Martín. ¿Dónde está el Mitre? El Mitre está en San Martín al 300, casi San Martín, esquina Corrientes, sí. También a pasitos del Cabildo y de la Catedral de Buenos Aires, también inclusive creo que abierto el domingo. Y bueno, después tenemos todo un circuito que es muy lindo también, el del Plaza del Retiro, donde estuvo los primeros cuarteles. Y no sé si el regimiento de la Noche a Caballo está haciendo algo, pero seguramente lo suele hacer el domingo a las 3 de la tarde en el Retiro. Seguramente la fanfarria en la hora que falleció en Francia tocará algunas piezas musicales acordes como la Marcha San Lorenzo y otras, como San Martín. Excelente agenda también que nos proporciona Roberto, historiador como todo, de San Martín 100%. Roberto Colimodio, muchas gracias, un abrazo enorme, y bueno, me imagino que tendrás muchas tareas en este fin de semana largo particularmente. Es temporada alta, pero bueno, la disfrutamos, y me encanta, por ejemplo, hablar de nuestros padres fundadores, y realmente es un gusto para mí, y muchas gracias por el espacio para charlar. No, gracias a vos, y bueno, obviamente San Martín más allá del bronce creo que tiene una muy buena lectura sobre San José de San Martín. Un abrazo enorme. Otro.